Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a encantar y les va a sacar, tal vez, alguna que otra lagrimita de emoción. Prepárense porque el tema de hoy es sobre alguien que ha conquistado corazones no solo en la pantalla, sino también por su calidez y su conexión con quienes la rodean. Sí, hablo de la increíble Anne Derzel, y en este vídeo vamos a explorar esa faceta suya que va más allá de los reflectores, esa que la define como una fiel compañera, siempre a su lado. Sé que muchos de ustedes son admiradores de su talento, de su belleza, de su carisma, pero hoy queremos ir un poco más profundo. Queremos desgranar qué significa para Anne Derzel tener a alguien fiel a su lado, cómo se manifiesta esa lealtad en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y qué podemos aprender de ella sobre el valor de las relaciones sólidas. ¿Están listos para este viaje? Perfecto. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Su apoyo es lo que nos impulsa a crear contenido cada vez mejor para ustedes. Hoy vamos a hablar de Anne Derzel, esa estrella turca que ha iluminado nuestras pantallas con su talento y su sonrisa contagiosa. Pero más allá de sus icónicos papeles, de las historias de amor que ha interpretado, hay un hilo conductor en su vida que merece toda nuestra atención: la lealtad. La frase que da título a nuestro vídeo, Anne Derzel, mi fiel compañera siempre a mi lado, nos invita a reflexionar sobre esas personas que son nuestro soporte, nuestro refugio, esas almas gemelas que nos acompañan en cada paso, en las buenas y en las no tan buenas. Y cuando pensamos en Anne, inmediatamente vienen a nuestra mente esas imágenes de ella rodeada de amor, de amistades sinceras, de un apoyo incondicional que parece ser la piedra angular de su felicidad. No se trata solo de tener a alguien cerca, sino de tener a alguien que te entiende sin palabras, que te celebra en tus éxitos y te levanta en tus caídas, que te acepta tal como eres y que, en definitiva, se convierte en una extensión de ti mismo. Y es que la vida de una figura pública como Anne Derzel, con los altibajos de la fama, las presiones constantes, las expectativas de millones de personas, debe ser un torbellino. En esos momentos contar con una fiel compañera, alguien que te mantenga anclado a la realidad, que te recuerde quién eres cuando el mundo intenta definirte, es un tesoro invaluable. No hablamos solo de parejas románticas, aunque por supuesto que un amor sólido es fundamental, sino también de amigos que se convierten en familia, de familiares que son tu roca, de animales que te brindan un amor puro y desinteresado. Hoy vamos a explorar esas diferentes facetas de la lealtad en la vida de Anne, analizando cómo se manifiestan en su día a día y qué lecciones podemos extraer de su ejemplo. Comencemos por lo más visible, su círculo cercano de amigos y familiares. A través de las redes sociales, hemos sido testigos de la profunda conexión que Anne tiene con su hermana Gamze, una relación que ha sido una fuente de fortaleza, especialmente en momentos difíciles. La forma en que se apoyan mutuamente, se celebran los logros y se consuelan en las tristezas, es un claro reflejo de lo que significa tener una fiel compañera. Vemos a Anne compartiendo momentos íntimos, risas, viajes, celebraciones, y siempre se percibe esa complicidad, esa energía positiva que solo surge de vínculos auténticos y profundos. No se trata de poses, se trata de una conexión genuina que traspasa las cámaras y llega directamente a nuestros corazones. Y si hablamos de su pareja, Kerem Bürsin, la historia es igualmente inspiradora. Su relación, que comenzó en el set de filmación de Senkalkam, se convirtió en una de las parejas más queridas del público. Lo que más llama la atención de ellos no es solo la química en pantalla, sino la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, celebran sus éxitos individuales y demuestran un amor que parece ser construido sobre bases sólidas de respeto y admiración. Verlos juntos en entrevistas, en eventos o simplemente en sus publicaciones en redes sociales, siempre se percibe esa complicidad, ese apoyo mutuo que trasciende la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero. Kerem ha sido esa fiel compañera que celebra sus triunfos, que la impulsa a dar lo mejor de sí misma y que, sin duda, le brinda la tranquilidad y el amor que toda persona necesita para florecer. Es esa persona que está ahí en las buenas y en las malas, sin juzgar, sin pedir nada a cambio, simplemente amando y apoyando incondicionalmente. Pero la lealtad no se limita solo a las relaciones humanas. Para Anne Derzel, su fiel compañera también tiene cuatro patas y mueve la cola con un amor incondicional. Hablo de su querida mascota, su perro, que es una presencia constante y adorada en su vida. Las imágenes de Anne jugando con su perro, acurrucándose con él, o simplemente disfrutando de su compañía, nos muestran un amor puro, una conexión animal que sana,
que calma y que nos recuerda la importancia de los vínculos más simples pero más poderosos. En un mundo tan ajetreado y a veces superficial, tener a un animal que te recibe con alegría desbordante cada vez que llegas a casa, que te ofrece su compañía sin pedirte nada a cambio, es un bálsamo para el alma. Ese tipo de lealtad, esa devoción incondicional, es algo que pocas cosas en la vida pueden igualar. Y Ande, con esa dulzura que la caracteriza, sabe valorar y cultivar ese amor animal. Además de estas relaciones evidentes, también es importante reflexionar sobre el equipo que rodea a una figura pública. Aunque no siempre sean visibles, hay personas que trabajan incansablemente para que Ande pueda brillar. Su equipo de representantes, su equipo de estilismo, de maquillaje, de peluquería, de producción, todos ellos, en su propia manera, son compañeros fieles que la acompañan en su viaje profesional. La confianza, la comunicación y la lealtad son pilares fundamentales en cualquier equipo de trabajo, y en el mundo del entretenimiento, donde las presiones son altísimas, tener un equipo en el que se pueda confiar plenamente es vital. Si bien no podemos poner nombres a todos, podemos inferir que Ande ha sabido rodearse de profesionales que comparten su ética de trabajo y su compromiso, y que a su manera, son también esas fieles compañeras que la ayudan a alcanzar sus metas. Pero, ¿qué podemos aprender de Ande Ercel y su concepto de fiel compañera? Creo que hay varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos enseña la importancia de cultivar relaciones auténticas. No se trata de tener muchos conocidos, sino de tener pocas personas con las que puedas ser tú mismo, personas que te acepten con tus virtudes y tus defectos. La lealtad se construye con tiempo, con confianza, con honestidad y con un compromiso mutuo. En segundo lugar, nos muestra que la lealtad puede manifestarse de muchas formas. No siempre es el amor romántico, sino también la amistad profunda, el amor familiar, la conexión con nuestras mascotas, e incluso la confianza en nuestro equipo de trabajo. Cada una de estas relaciones aporta un valor único a nuestras vidas y nos ayuda a sentirnos acompañados. En tercer lugar, Ande nos recuerda la importancia de ser nosotros mismos esa fiel compañera para los demás. La lealtad es un camino de doble sentido. Para recibirla, debemos también ser capaces de ofrecerla. Ser un buen amigo, un buen familiar, un buen compañero, implica estar presente, escuchar, apoyar, celebrar y, sobre todo, ser honesto y transparente. La verdadera lealtad se demuestra con acciones, no solo con palabras. Y Ande, con su carácter abierto y su humildad, parece encarnar esa filosofía a la perfección. Es fundamental entender que para una figura pública, la lealtad también significa tener personas que la protejan de la toxicidad que a veces rodea la fama. Alguien que la mantenga alejada de las críticas destructivas, que la defienda cuando sea necesario y que le recuerde su valor intrínseco, más allá de su fama o su apariencia. Esa es una forma de lealtad que marca una diferencia abismal en la salud mental y emocional de cualquier persona, y especialmente de alguien expuesto al escrutinio público. Y pensemos también en la resiliencia. Cuando uno tiene una red de apoyo sólida, es más fácil recuperarse de los golpes, de las decepciones, de los fracasos. Esas fieles compañeras son las que te dan el impulso para levantarte, para intentarlo de nuevo, para no rendirte. Son el recordatorio de que no estás solo en esta batalla de la vida. Ande a lo largo de su carrera ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos, y estoy seguro de que contar con esas fieles compañeras a su lado ha sido un factor determinante en su fortaleza. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas? Primero, evalúa tu propio círculo. ¿Quiénes son tus fieles compañeras? ¿Estás nutriendo esas relaciones? Dedica tiempo a tus seres queridos, demuéstrales tu aprecio, escúchalos, apóyalos. No des por sentado el amor y la lealtad que recibes. Y segundo, esfuérzate por ser tú mismo esa fiel compañera para los demás. Sé alguien en quien se pueda confiar, alguien que esté ahí cuando se necesite, alguien que celebre los éxitos y consuele en las dificultades. La lealtad es un acto de amor y de generosidad que enriquece tanto a quien la da como a quien la recibe. Recordemos que la fama de Ande Ercel, aunque impresionante, es solo una parte de su historia. Lo que realmente la hace una persona admirable es su capacidad para rodearse de amor y lealtad, y para ser, a su vez, una fuente de apoyo para los demás. Esa es la clave de una vida plena y feliz, y Ande parece haberla descubierto. Su historia nos inspira a valorar las conexiones humanas, a cultivar la amistad, el amor, y a ser ese pilar de apoyo para quienes nos rodean.
Y por supuesto, a no olvidar el amor incondicional de nuestras mascotas, que nos brindan una lealtad incomparable. En resumen, hemos explorado el significado de tener una fiel compañera siempre a mi lado, a través del ejemplo de Andercel. Hemos visto cómo esta lealtad se manifiesta en sus relaciones familiares, en su pareja, en su conexión con sus mascotas e incluso en su equipo profesional. Hemos aprendido que la lealtad es un valor fundamental que nos brinda apoyo, fortaleza y felicidad. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, cultivando nuestras relaciones y siendo nosotros mismos esas fieles compañeras para los demás. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado tanto como a mí hacerlo para ustedes. Me ha encantado poder compartir esta perspectiva sobre Andercel, una faceta de su vida que creo que todos podemos admirar y aprender. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quiénes son esas fieles compañeras en sus vidas? ¿Han vivido alguna experiencia que ejemplifique la importancia de la lealtad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles, y creo que podemos tener una conversación muy enriquecedora. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido y les pareció inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Andercel o que aprecian las historias de amor y lealtad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Un abrazo gigante y hasta la próxima.